30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en la verdad en 30 minutos quiero contestar una pregunta. Gloria a Dios. Me han preguntado diferentes personas, diferentes circunstancias. Lo hacen a través del mail josefabundi@libe.com.ar. Lo hacen a través de WhatsApp, lo hacen a través de la página del ministerio, que es ministerio poniendo la palabra .com.ar, y usted entró y ahí todo lo que tiene es gratis para la gloria de Dios. Tiene preguntas y respuestas, casualmente ahí son todas gratis, tienen artículos, tiene sermones y tiene libros. Todo gratis, todo para la gloria del Señor. Pero la pregunta que me hacen es eso: ¿qué es el abuso espiritual? Dígame, ¿qué es el abuso espiritual? Bien, abusar, escuche bien, abusar es usar a algo o a alguien para un fin malo o para algo malo, sobre todo de forma repetida o constante. ¿Entendió? Abusar es usar algo o a alguien para un fin malo o para algo malo, sobre todo de forma repetida o constante. El abuso espiritual se produce cuando una autoridad espiritual tan importante como un líder de una secta o un pastor abusivo trata de controlar a los miembros y que le obedezcan. El abuso espiritual está muy relacionado con la manipulación espiritual y no ayuda al plan de Dios de promover el crecimiento espiritual. Esos son mis enemigos, los que están abusando de la gente. Se han constituido mi enemigo por predicarle la verdad. Un grupo espiritualmente abusivo podría afirmar que son el único canal de comunicación de Dios y que solo ellos pueden interpretar correctamente la palabra de Dios. Ahí nosotros sí tenemos las revelaciones, el otro no lo tiene. A nosotros Dios no habla directamente, nosotros Dios no le habla. En este ministerio vos tenés que sembrar porque acá vas a cosechar, nosotros no. Me suena Maldonado, Casluna, Cristo la Solución, la Iglesia del Puente y una sarta de las que tenemos. Podría afirmar, incluso esos abusadores, podrían afirmar que la salvación depende de la pertenencia a su cuadrado y que puesto que Dios habla solo a través de ellos, no puede haber más discusión sobre lo que dicen los líderes. Qué vergüenza. Vergüenza extrema. Vergüenza extrema. A mí me preguntaron, ¿usted tiene la verdad absoluta? Digo, no, yo estoy aprendiendo. Todos los días aprendo. Eso es lo que predico, lo que Dios me enseña. Lo que consulto con amigos que son más sabios que yo, que tienen más conocimiento, más años, que son honestos, honrados, íntegros. Pero estoy aprendiendo. Todos los días aprendo cosas nuevas y eso me encanta. Pero muchos se creen que ya tienen la verdad absoluta. Y que todo depende de ellos, de ellos. Un abusivo quiere que vos dependas de él. Volvemos. Podría afirmar que la salvación depende de la pertenencia a su congregación, igual que el catolicismo romano. El catolicismo romano siempre decía que nosotros somos los hermanitos separados, de que si no volvemos a la iglesia católica estamos todos perdidos, y que solo la iglesia católica... Volvemos a lo mismo. Podrían afirmar que la salvación depende de la pertenencia a su congregación y que puesto que Dios habla solo a través de eso, no puede haber más discusión sobre lo que dicen los líderes. Ay, vos a mí no podés discutirme, Fabundi. O los líderes podrían señalar la bendición de Dios sobre su trabajo, probada por el aumento del bautismo, tal vez, y obligar a los miembros a dar más generosamente a sus proyectos de crecimiento. El hecho de obligar a pagar más dinero, prometer que Dios le devolverá y provocar un sentimiento de culpa puede ser señal de abuso. Y una señal de abuso disimulado para colmo. Bien disimulado, que en castellano sería robar. ¿Sabe? Tenemos la mitad de nuestra Argentina en la pobreza. A veces no quiero hacerme mala sangre, pero me la hago porque me informo. Muchos dicen, no, mira esta la visión, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo tengo que estar informado para algunas cosas, para saber qué predicar y dónde voy, y tengo que estar informado. Y ayer supuestamente el dólar blue llegó a 360 y pico de pesos. Y yo decía, y hace 3 años atrás salía 60 pesos.
Qué tristeza, ¿no? Los grupos abusivos también insisten mucho en los actos de comportamiento. Asistir a todas las reuniones. Ser voluntario para ayudar en eventos locales. No tenés que faltar nunca, vos tenés que estar siempre acá porque Dios acá te necesita siempre a vos. No importa lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, vos tenés que estar siempre. Te enfermo tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu perro, tu gato, vos tenés que estar acá. Los abusivos. Y tenés que estar ahí presto para ayudar a todo lo que a ellos se les dé la gana. Asistir a todas las reuniones, ser voluntario de ayudar a eventos locales, regionales y nacionales, y pasar un tiempo mínimo para hacer propaganda. A los miembros se les recuerda constantemente que el fin de este sistema perverso de las cosas es una realidad inevitable y que queda muy poco tiempo para difundir las supuestas buenas nuevas. Todos deben hacer más en el avance de la obra de Dios, del hombre, no la de Dios. La entrega de cada miembro es controlada y medida por la cantidad de tiempo y esfuerzo y dinero que se da a la causa. Qué vergüenza, odio a esos. Los odio, siempre los voy a odiar. Que controlan a la gente, qué hacen con su vida, qué hacen con su dinero. ¿Dónde vas? ¿Dónde viniste? ¿Por qué acá? Es mi vida, es personal. Es la vida de los que se congregan con nosotros, es personal. Oro por eso, para que sean cristianos, para que su fe no les falle en ningún momento. Oro para que Dios les dé sabiduría. Oro para que podamos vivir en armonía. Pero yo no tengo que controlarle la vida a nadie. A nadie. Es más, mire, mis hijos se han casado y ya están casados. Cuando ellos necesitan mi ayuda, me buscan. Yo no tengo por qué seguir controlándole la vida. Todos deben hacer más en el avance de la supuesta obra de Dios. La entrega de cada miembro es controlada y medida por la cantidad de tiempo, de esfuerzo y dinero que se da a la causa. Y si los esfuerzos de un miembro empiezan a estar por debajo de la expectativa, se notará. Decía un hermanito la semana pasada, que hace rato que le digo, tenés que orar e irte de ese cuadrado. Que él, mira cómo son las cosas, él tenía el sermón cierto día, pero anterior a ese día él no pudo ir, tuvo problemas y tuvo que quedarse en su actividad laboral. Y que cuando llegó ese día en que él fue que tenía que predicar, vinieron unos chupamedia, alcahuetes de cuarta, diciéndole que dice el supuesto pastor que como no vino anteriormente, que ese día no predicaba él, quedaba eliminado. Yo decía, wow, ¿y no te das cuenta que te están gobernando? ¿No te das cuenta que Dios no tiene nada que ver con ese lugar? ¿Te das cuenta que no existe la misericordia? ¿No te das cuenta que Dios no vive ahí? Que el Espíritu Santo es lo que menos hace estar ahí. Jesús está a la puerta, andá, salí afuera de tu cuadrado, mirá que está a la puerta, está golpeándola, hace rato que la está golpeando. A veces me dice, Pedro, yo hace años que estoy ahí, hace años que estás ahí, te vas a ir al infierno. El abuso espiritual puede ocurrir cuando los líderes de la iglesia o de una secta usan mal la escritura para sustentar su propia autoridad y mantener a los miembros bajo su control. Por ejemplo, una autoridad espiritual puede usar Hebreo 13:17, donde dice, obedeced a vuestro pastor y sujetaos a eso, para exigir una lealtad total y una obediencia incondicional. Un líder podría decir, Dios me ha dado autoridad sobre ustedes, por lo tanto, desobedecerme es desobedecer a Dios. Si los miembros se sienten incómodos y piensan en irse, lo que dice el líder es, si dejas este grupo nunca irás al cielo, porque solo nosotros conocemos la verdad. Este tipo de manipulación es horrible, pero ocurre más a menudo de lo que uno piensa. Nuestra lealtad es a Cristo, la cabeza de la iglesia, Efesios 1:22, no a una organización, iglesia o a un líder en particular. Las sectas y las iglesias abusivas no permiten a sus miembros acceder a cualquier información que pueda criticarlos. A los miembros se les enseña desde el principio a ser escéptico ante cualquier información en contra del grupo y que los medios de comunicación solo mienten sobre eso. Y le creen, eso es lo peor, le creen. Estas mentiras se identifican como una forma de persecución que demuestran, entre comillas, que deben ser la única religión verdadera. Así, por ejemplo, si los periodistas informan sobre líderes que han sido declarados culpables de abuso a menores, la organización simplemente dice a sus miembros que no crean nada de lo que los periódicos dicen sobre eso. Todo es mentira y calumnia. Si la simple negación no funciona, pasan a la justificación y a las ideas.
Los líderes abusivos espiritualmente pueden llegar a ser tan buenos en el control del pensamiento y de la información que todos los que están bajo su control defienden su nueva identidad por encima de la que tenían. ¿Cómo defendía a Maldonado? ¿Cómo defendía a Lunas? ¿Cómo defendía a Hebel? ¿Cómo defendía a tanto delincuente de cuarta? ¿Cómo defendía a una banda de adúlteros que todavía no dejaron de predicar y siguen siendo los líderes? Peclame, ¿cómo lo vas a defender? Cuanto más comprometida está una persona con la iglesia que la abusa, más se aleja de los que no son miembros. Y más teme lo que pueda pasar si sale de la iglesia. No le permite, mira, no te junté con aquel porque aquel es mala persona. Nunca me olvido, mire, de en una iglesia en particular, cuando una hermana vino a hablar conmigo que se iba a retirar, porque casualmente sabía que el supuesto pastor estaba en adulterio y que habían hecho una barrabasada enorme él y su mujer. Y me dijo, yo quisiera que usted esté ese día, quisiera que venga, por favor, quiero que sea usted testigo de que yo se lo voy a decir en la cara. Esta hermana era una de esas hermanas aplicada, ella cooperaba en ese lugar, ponía su tiempo, su esfuerzo, su dinero, siempre estuvo. Tendría que haberla valorado. Sin embargo, esa noche que yo estuve ahí casualmente para eso, ella me llamó, me puso ahí delante de eso y me dice, traje al pastor Fabundi para que sea testigo de lo que les voy a decir. Ella y su esposo le dijeron en la cara, ¿por qué se iban? Y tenían razón por qué se iban. Los otros no siquiera pudieron justificar nada, ni la mujer ni el supuesto pastor, la supuesta pastora. Pero ni siquiera fueron capaces de darle gracias por todo lo que hizo por esa institución o por lo que hizo por ella, nada. Simplemente dijeron, bueno, listo, se va. Pero al domingo siguiente, el delincuente hizo cartelito que decía, no me traiga cuenta, a Dios no le agrada, háblame de Cristo para bien de mi alma, y habló de que esa hermana iba a hablar mal de eso. Por lo tanto, les regaló a cada uno, si ella habla mal, mire, acuérdese de esto. Y yo decía, qué astucia. Pero después se descubrió que era verdad, que eran adúlteros, que andaban haciendo cosas. Ocultate nomás, que Dios te va a descubrir, vas a ver. Cuanto más comprometida está una persona con la iglesia que la abusa, más se aleja de los que no son miembros y más temen lo que pueda pasar si se le sale de la iglesia. Algunas personas, después de toda una vida de compromiso con un grupo religioso, simplemente no saben cómo podría sobrevivir si se fueran. No tienen más amigos que su compañero de la iglesia. Pueden que hayan cortado el contacto con sus familiares. Probablemente no tengan intereses sociales o intelectuales fuera de su grupo. Está su miedo al rechazo que muchos no se mueven en su sitio, guardándose sus temores para sí mismo. Uno tiene que tener amistades en todos los índoles de la vida. Jamás tenés que cortar tu relación con tu familia. Deborah Layton, sobreviviente de Yellowstone, escribió: cuando se prohíben nuestros propios pensamientos, cuando no se permiten nuestras preguntas y se castigan nuestras dudas, cuando se censuran los contactos y las amistades fuera de la organización, se está abusando de nosotros por un fin que nunca justifica sus medios. Cuando nos duele el corazón al saber que hemos hecho amistades y vínculos secretos que serán prohibidos para siempre si nos vamos, estamos en peligro. Cuando consideramos la posibilidad de quedarnos en un grupo porque no podemos soportar la pérdida, la decepción y el dolor que nuestra salida nos causará a nosotros mismos y a los que hemos llegado a amar, estamos en una secta. Pedro nos advirtió que habrá entre vosotros falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1. Al escribir estos falsos maestros, Pedro señala su tendencia a abusar de sus seguidores y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabra fingida en el verso 3. Aquellos que intentan usar la palabra de Dios para aprovecharse de la congregación son mentirosos y codiciosos y traerán el castigo divino sobre ellos. Ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 3. El yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Mateo 11:30. Aquellos que dicen hablar en el nombre de Jesús hoy día no deberían poner carga más pesada a la gente que la que Jesús pondría. Un pastor debe ser como un pastor de oveja. Los pastores que abusan del rebaño pueden esperar un castigo severo cuando el Señor regrese. Dice, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:46 al 48. Con el poder viene la responsabilidad. Y aquellos lobos espirituales que abusan de su autoridad tendrán que responder ante Dios por los daños que hayan hecho. Siempre tienes que aprender a cuestionar. Siempre tienes que aprender a cuestionar. Y tienes que estudiar la Biblia, tienes que amigarte con la Biblia. La Biblia tiene que ser el libro por excelencia que tú tengas.
Estudia todo lo que se te ocurra, lee los otros libros como quieras, instrúyete de todas las formas posibles, pero la Biblia tiene que ser tu libro de cabecera y el Espíritu Santo tiene que ser tu guía en todo tiempo, en todas circunstancias. ¿Sabes? Dios muchas veces permite circunstancias en nuestra vida para que lo busquemos, para que ahí nos aclare el panorama de dónde estamos, quiénes son y que tenemos que irnos o que tenemos que quedarnos. Pero nosotros aprovechamos esas circunstancias y en lugar de eso seguimos sometiéndonos. ¿Sabe? Al único que le debemos sometimiento es a Dios. Al único que tenemos que rendirnos es al Cristo de la gloria. Y algo más extraordinario, no podemos hacer nada si Dios no nos dice. Me viene a la memoria a Moisés, cuando le dice, Señor, no me moveré de aquí si tú no vas conmigo. O sea, decime que vaya a cualquier lado, pero si vos no venís conmigo, yo no voy, me quedo acá sentado. Y esa debería ser nuestra convicción. Señor, no voy, no hago, no hablo, no estoy en ciertos lugares si tú no me lo dices. Pero claro, Moisés tenía una ventaja que mucha gente no tiene. Moisés oía la voz de Dios. El oído de Moisés estaba preparado para oír a Jehová Dios de los ejércitos. La pregunta es, ¿su oído está preparado para oír al Espíritu Santo de Dios? Este mundo quiere taparte los oídos con tantas cosas que están ocurriendo y con tantos sermones sacados de contexto y con tantas liturgias y un montón de cantantes mundanos y partidos que dicen que son cristianos y no te das el lugar para que tu oído se afine para escuchar la voz del Espíritu Santo. Tienes que aprender a cultivar la amistad con Él porque Él es el que te va a guiar, el que tendría que guiarte. Y no es nada. En Efesios nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezca, no lo entristezca, mintiendo, engañando, siendo parte de una secta, obedeciendo a hombre. ¿Por qué? Porque con Él fuiste sellados para el día de la redención. No hay arrebatamiento, no hay salvación si el Espíritu Santo no te guía, si tú no vives para agradarle a Él. Es ilógico querer ser salvo y vivir como se me da la gana. Es ilógico decir que soy salvo. Soy un carnaza común, no un espiritual. Estamos en la apostasía, como les decía en el bloque pasado, pero en una apostasía tan grande que niegan hasta la veracidad de la palabra. Niegan que Jesús es Dios y niegan que el Espíritu Santo te tendría que guiar. Dice que ahora ya hay hombres que Dios capacitó de tal manera que ellos pueden guiar hasta la puerta del cielo, palmearte y ya te entraste. Tiene que ser más sabio, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea, sino en el gozo y la paz que viene de parte del Espíritu Santo. Todo viene de parte del Espíritu Santo. Nuestra salvación está al pie de la cruz, pero a través del Espíritu Santo. Y sabes, tienes que aprovechar algo. Jesús ya dijo, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Y si al Padre le plació traerte a Cristo, es para que tú permanezcas en Cristo. No en denominaciones, no en hombres, no en sectas, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, en Cristo, tienes que aprender a determinar esa palabra. Es determinante para nuestra salvación, para nuestra vida cristiana. ¿En qué estoy? ¿En Cristo o en una denominación? ¿En Cristo o en lo que dice un hombre? La vida cristiana es otra cosa, ¿no? A las que nos están bombardeando con tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Así que tengamos cuidado, porque estamos en tiempos malos, ya lo sabemos. Pero nadie es responsable de nuestra salvación, solo nosotros. Dios mañana me va a pedir cuenta a mí de mi salvación. Y ten cuidado, porque Dios no llamó a nadie para que haga uso y abuso espiritual de tu vida. Dios me llamó para que yo te ayude, para que sea el que te palmee, que te aliente, que te consuele, el que te guíe, para que sea tu amigo, porque de eso se trata. Para que compartamos este camino juntos hasta que Cristo nos venga a buscar o para que compartamos su presencia. Y para que el día de mañana, cuando ya no estemos en esta tierra, nos hacemos partido, nuestras lápidas puedan decir una verdad gloriosa, extraordinaria, maravillosa, que es, vivió para los propósitos de Dios. Es lo más grandioso que hay en la vida. Así que tengamos cuidados con los que abusan espiritualmente. Emperador, todo suyo.